Bienvenidos a Política a la Arena. Yo soy José Niel Machorro y me encuentro hoy con el embajador de la Unión Europea en México, Gauthier Mignot, para hablar sobre el impacto de la guerra en Ucrania en la Unión Europea. Embajador, muchas gracias por aceptar realizar esta entrevista. Los saludo con mucho gusto. Gracias a usted, José Daniel, por la invitación y el espacio. Bien, embajador, pues primero me gustaría hablar sobre la respuesta tan oportuna, tan puntual, tan conjunta que ha tenido la Unión Europea para mostrar su rechazo a la invasión rusa y que pues recientemente el presidente de Francia y también cabeza de la presidencia rotativa de la Unión Europea, Emmanuel Macron, propuso hacer un cambio en la estructura del organismo para permitir el ingreso más rápido de los países que comparten valores comunes con la Unión. Por lo que le pregunto, ¿qué impacto ha tenido la guerra en Ucrania en la Unión Europea? Ha tenido un impacto enorme. Es un cambio geopolítico para nosotros y es un factor que acelera, yo creo que el proceso de integración de la Unión Europea desde varios puntos de vista. Pero déjeme primero decir cuál ha sido esa reacción frente a la guerra en Ucrania. Es primero un apoyo a Ucrania desde todos los puntos de vista, humanitario, financiero, económico, comercial, de investigación de los crímenes de guerra por parte de Rusia, y también un apoyo a nivel de equipamientos de defensa. Y eso es una gran novedad para la Unión Europea. Lo hacen los Estados miembros, ya lo habían hecho en otros conflictos, pero que la propia Unión Europea lo haga, eso sí es nuevo. Segundo, un cerco diplomático alrededor de Rusia, una condena que hemos promovido en toda la comunidad internacional para que se repruebe de la forma más clara y se aísle a la Federación de Rusia. Y finalmente, el tercer eje son las sanciones contra Rusia, contra el esfuerzo bélico ruso que hemos adoptado. En total, son no solamente los Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea, sino más de 40 países que lo han hecho. Y para la Unión Europea, sí, es un reto también a reforzar nuestra independencia energética frente a Rusia y finalmente acelerar también nuestra transición energética hacia energías renovables. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad ha tenido la Unión Europea en que Rusia haya tomado esta decisión de realizar una operación militar en Ucrania, considerando más que nada que en el 2013-2014 Ucrania pedía su integración a la Unión Europea? En realidad, el pedido de integración a la Unión Europea es muy reciente por parte de Ucrania, tiene apenas hace unas semanas. Lo que sí firmamos en el 2014 fue el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que fue un primer acercamiento. Pero yo creo que eso es una de las cosas que no le ha gustado a Putin, de ver que Ucrania se estaba adheriendo a los valores europeos de libertad, de democracia, de respeto a los derechos fundamentales. Y 2014 fue también el año en que anexó ilegalmente Putin la península de Crimea, que es parte de Ucrania. Y esta vez hemos hecho realmente todo lo posible para evitar dar cualquier pretexto a Rusia para invadir Ucrania. Y lamentablemente eso no funcionó y allí vimos el cinismo total por parte del presidente ruso y la verdadera motivación de esa invasión, que es una motivación puramente imperialista, de conquista, hasta se podría decir colonialista, como la calificó incluso el propio representante permanente de Kenia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora bien, Estados Unidos ha instado a sus aliados, entre ellos los países europeos, como usted bien mencionaba, a seguir suministrando armamento a Ucrania, y eso hace prever que de momento el cese a las hostilidades pues no parece que sea pronto. Y al respecto me gustaría preguntarle, ¿qué está haciendo la Unión Europea para terminar el conflicto desde la vía diplomática? Nuestro objetivo, el objetivo de los tres ejes que recordaba antes, es
forzar Rusia a negociar y a un cese al fuego. Eh, pero eso no va a pasar sino cuando se dé cuenta Putin que no tiene chance de ganar militarmente y que el costo de la guerra se está volviendo insoportable para Rusia. Pero nuestro objetivo sí es diplomático, es forzar una solución diplomática. Y el abastecimiento de armas para Ucrania o de equipamientos de defensa no lo hacemos a petición de Estados Unidos. Eso ha sido una decisión totalmente autónoma de la Unión Europea a peticiones de Ucrania. Y sí, otros países como Estados Unidos lo están haciendo y qué bueno que seamos varios aliados que lo estamos haciendo en ese sentido. Y la idea es justamente evitar una guerra larga. Lo peor sería dar esperanzas a Putin de ganar esa guerra, permitirle avanzar poco a poco, y eso sería una prolongación de la guerra y del sufrimiento de los ucranianos y del mundo durante mucho tiempo. Obviamente, otro escenario que incluso algunos se han atrevido a proponer, básicamente es que se rindan los ucranianos, ¿no? Sería una paz vergonzosa, sí, que podría ser muy rápida, pero obviamente sería una derrota moral, jurídica y con muchas consecuencias para el futuro. Así que estamos muy alineados con nuestros aliados, pero lo que me llama la atención en este caso es que la Unión Europea no está siguiendo a Estados Unidos, no está detrás de Estados Unidos, estamos más bien delante o estamos a la par con Estados Unidos y otros aliados. ¿Por qué estamos nosotros en primera línea? Ahora bien, que mencionaba el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania, estaba hablando de la dependencia energética de los países europeos hacia Rusia, y actualmente están estudiando pues, un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluiría un embargo al petróleo ruso. ¿Está preparada la Unión Europea, o más bien, cómo se va a preparar la Unión Europea para dejar de depender de los recursos energéticos de Rusia? Ya nos estamos preparando y ya la Comisión Europea ha propuesto un plan para reducir en una 2/3 parte la dependencia europea en materia de gas en un año y totalmente en 10 años. Y estamos viendo la posibilidad de eventualmente acelerar. Ya hemos parado las importaciones de carbón y efectivamente ahora estamos discutiendo de finalizar de inmediato las importaciones o muy rápidamente las importaciones de petróleo. Este plan que se llama Repower EU, que se va a declinar próximamente en propuestas más precisas, más técnicas que va a presentar la Comisión Europea, tiene 3 ejes. El primero es aumentar nuestra eficiencia energética, acelerar los progresos en esa materia para reducir nuestro consumo energético o evitar que aumente al mismo ritmo. Segundo es conseguir proveedores alternativos de hidrocarburos en otras zonas del mundo, o en la propia Europa. Noruega, por ejemplo, se ha mostrado dispuesta a hacerlo. Y finalmente, la aceleración de la transición hacia las energías renovables, que ya mencionaba, que es además muy congruente con nuestros objetivos de descarbonización de nuestra economía. No vamos a reducir nuestros objetivos al respecto, al contrario, estamos acelerando el paso porque también nos ayuda frente a esa dependencia con Rusia, que siempre hay que recordarlo, es una dependencia bilateral. Rusia también depende de nosotros porque el 72% del gas ruso, de las exportaciones rusas de gas, se dirigen hacia la Unión Europea y ellos necesitan esos ingresos. Son ingresos que financian la guerra y por lo tanto también queremos disminuirlos muy rápidamente. Ahora bien, esta mañana el presidente y la primera ministra de Finlandia anunciaron que van a solicitar su ingreso a la OTAN. Al respecto, me gustaría preguntarle por qué los países europeos que integran la Unión Europea no tienen un mecanismo de defensa común y tienen que recurrir a la Alianza Atlántica para tener garantías de seguridad. Tenemos un mecanismo de defensa común, existe una cláusula de asistencia mutua en el Tratado de la Unión Europea desde hace varios años, pero obviamente la Alianza Atlántica, la OTAN, tiene otros socios, en particular no solamente Estados Unidos, tiene unas estructuras militares
y una trayectoria, una historia, una experiencia más larga. Entonces, algunos estados miembros de la Unión Europea que efectivamente no estaban en la OTAN, contrariamente a la mayoría de Estados miembros, están se están dirigiendo hacia esa decisión y es una de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y de las amenazas constantes de Rusia a esos países. Pero las dos cosas no son contradictorias. La gran mayoría de los Estados miembros ya son miembros de la OTAN y eso no impide de que tengamos esos compromisos también en el marco del Tratado de la Unión Europea, porque hay una solidaridad europea específica al lado de la solidaridad atlántica y hay unas capacidades en materia de seguridad y de defensa específicas por parte de la Unión Europea. Finalmente, como ahorita también mencionaba, que solamente 48 países han establecido apoyo a Ucrania, ¿a qué se debe que no todo el mundo ha estado aportando apoyo, ya sea humanitario o militar, a este país? Bueno, más de 140 países han manifestado su rechazo, su condena a la agresión rusa. Entonces, la gran mayoría del comunidad internacional está apoyando a Ucrania, está rechazando la agresión rusa. Después, bueno, entrar en una política de sanciones o de apoyo activo a Ucrania, eso ya es otro tema. Efectivamente, me parece que no es una cifra menor la que mencionó, de 48 países. Y bueno, yo creo que otros todavía quizás lo están pensando, sienten que están lejos de ese conflicto o creen que están lejos de ese conflicto, pero este conflicto está alcanzando, sus efectos están alcanzando poco a poco a todos los países del mundo, aunque sea solamente los efectos socioeconómicos. Ya vemos cómo se dispara el costo de la energía, el costo de los alimentos y la inflación en el mundo, y eso tiene que ver en particular con esa guerra y con el embargo ilegal por parte de Rusia a las exportaciones marítimas de Ucrania por el Mar Negro. Entonces, no es solamente una guerra europea, es una guerra que afecta a todos los países del mundo, también por una cuestión de principios, porque lo que está en juego son los principios básicos del orden internacional y del derecho internacional, de respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países y de la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Antes de terminar, y nada más como para centrarlo también acá en México, el tema de la guerra, ¿cómo está afectando al continente americano esta situación? Lo afecta, así como lo acabo de decir, también a través de esa cuestión de principios. Si dejamos que Putin se salga con la suya, que el agresor finalmente saque beneficios de su agresión, eso alentará a otros a usar los mismos métodos, sin ninguna vergüenza y con todo cinismo, en otras zonas del mundo. En Asia, por ejemplo, en África, en Medio Oriente, pero también en América Latina puede ocurrir. Y además, los efectos socioeconómicos no van a eh, excluir a América Latina. Ya vemos como uno de los factores de aumento de la inflación fuertemente en México, en los países latinoamericanos, es esta situación. Entonces, nuestro interés común es parar esa guerra lo más rápido posible y para eso tenemos que ser lo más determinados, lo más numerosos posibles para aumentar la presión sobre Rusia. Correcto. Embajador Gutiérrez, le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias por sus valiosas respuestas. Un placer haberlo tenido como entrevistado. Gracias a usted y un saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego.